Mi relación terminó cuando mi esposa dejó claro que la relación dependía únicamente de mí. La frase que rompió algo dentro de mí. Tengo 34M y hasta hace unos meses estaba casado con 25F. Si alguien me hubiera preguntado hace un año cómo era mi matrimonio, probablemente habría respondido algo simple como, está bien, como cualquier relación. Nada espectacular, nada terrible. Solo, normal. Pero ahora, mirando atrás, creo que esa palabra era una mentira que me repetía para no enfrentar algo que ya estaba ahí desde hacía mucho tiempo. La verdad es que durante años yo fui el que empujaba todo hacia adelante. Era el que planeaba los fines de semana. El que recordaba aniversarios. El que proponía viajes, cenas, pequeños detalles. No porque alguien me obligara, sino porque me gustaba hacerla feliz. O al menos eso pensaba. Cuando conocí a 25F, yo tenía 28. Ella era mucho más impulsiva que yo, más espontánea, más social. Tenía esa energía que llena una habitación cuando entra. Y creo que eso fue lo que me atrapó al principio. Yo siempre fui más tranquilo. Me gustaban las cosas simples, caminar por la ciudad al atardecer, descubrir cafeterías pequeñas, salir a tomar fotos los domingos por la mañana. Ella era más de planes improvisados, fiestas con amigos, viajes de último minuto. Durante los primeros años pensé que esa diferencia nos equilibraba. Con el tiempo empecé a notar algo que entonces ignoré, la relación funcionaba porque yo hacía que funcionara. Si no proponía planes, no había planes. Si no iniciaba conversaciones importantes, nunca se hablaban. Si no organizaba algo especial, simplemente no ocurría. Pero como muchas personas en relaciones largas, me acostumbré. Convences a tu mente de que así son las cosas. Que el amor también es esfuerzo. Que no todo tiene que ser perfectamente recíproco. Y durante mucho tiempo realmente creí eso. Hasta aquella noche. No fue una gran pelea. No hubo gritos, ni puertas cerrándose, ni escenas dramáticas. Eso fue lo que lo hizo peor. Era una noche completamente normal. Estábamos en casa, en la cocina. Yo estaba preparando la cena mientras 25F estaba sentada en la mesa mirando algo en su móvil. La televisión del salón estaba encendida de fondo, con el volumen bajo. Afuera se escuchaban los coches pasar por la avenida. Era una de esas noches cotidianas que no parecen importantes hasta que algo cambia. Yo estaba cortando verduras mientras hablábamos de cosas sin importancia. El trabajo, algunos planes de amigos para el fin de semana, ese tipo de conversación automática que tienes cuando llevas años con alguien. En algún momento mencioné que últimamente me sentía agotado. No físicamente. Emocionalmente. No lo dije como una acusación. Más bien como una confesión. Como cuando sueltas algo que llevas tiempo guardando porque crees que tu pareja debería saberlo. Recuerdo exactamente lo que dije. Algo como: siento que últimamente estoy haciendo mucho esfuerzo para mantener todo en equilibrio y a veces me pregunto si tú sientes lo mismo. No lo dije con reproche. No estaba buscando pelea. Solo quería saber si ella también veía la relación como algo que ambos cuidábamos. 25F levantó la vista del móvil. Me miró unos segundos como si estuviera procesando lo que había dicho. Pensé que iba a preguntarme a qué me refería. O que tal vez diría que también se sentía cansada. Pero en lugar de eso, simplemente se encogió de hombros. No entiendo por qué dices eso. No sé, respondí. A veces siento que soy yo el que empuja todo. Las cenas, los planes, los detalles. Hubo un pequeño silencio. Uno de esos silencios incómodos que aparecen cuando una conversación empieza a volverse real. Entonces ella dejó el móvil sobre la mesa y me miró directamente. Su expresión no era enfado. Era más bien indiferencia. Y entonces dijo la frase que todavía puedo escuchar perfectamente en mi cabeza. No fue rabia. Ni tristeza inmediata. Fue más bien una especie de claridad incómoda. Por primera vez en años me hice una pregunta que siempre había evitado. ¿Qué pasaría si dejara de intentarlo? Esa noche me fui a dormir con esa idea dando vueltas en mi cabeza. Y aunque todavía no lo sabía, ese pensamiento sería el principio del fin de mi matrimonio. Cuando dejé de hacer lo que siempre hacía. Dormí mal esa noche.
No porque hubiéramos discutido. Técnicamente ni siquiera fue una pelea. Pero hay frases que se quedan flotando en tu cabeza como un eco constante, repitiéndose una y otra vez. No tengo por qué hacerte feliz. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escucharla. Lo curioso es que, cuanto más pensaba en esas palabras, más empezaban a tener un efecto extraño en mí. Al principio me dolieron. Después me confundieron. Pero cerca de la madrugada apareció algo diferente. Una especie de lógica fría. Si ella realmente creía que mi felicidad no era su responsabilidad, ¿por qué la suya seguía siendo la mía? Nunca me había hecho esa pregunta de forma seria. Durante años simplemente había asumido que así funcionaban las relaciones, uno da, el otro recibe, y con suerte en algún momento se equilibran las cosas. Pero aquella noche, acostado mirando el techo en la oscuridad, empecé a repasar mentalmente nuestra vida juntos. Las vacaciones que yo había organizado. Las cenas que yo había planeado. Los pequeños detalles que siempre salían de mi iniciativa. No lo hacía esperando algo a cambio. O al menos eso creía. Pero ahora que ella lo había puesto tan claramente, empecé a ver algo incómodo. Tal vez la relación no estaba equilibrada. Tal vez nunca lo había estado. Me dormí tarde, con la cabeza llena de pensamientos que no sabía muy bien cómo ordenar. A la mañana siguiente me desperté antes que 25F, algo que no era raro. Normalmente yo me levantaba primero, preparaba café y luego empezaba el día. Era una rutina que llevaba años repitiéndose. Entré en la cocina todavía medio dormido y encendí la cafetera por pura costumbre, pero me detuve antes de poner el café. Fue un gesto pequeño. Tan pequeño que cualquiera desde fuera lo vería como algo insignificante. Pero para mí fue el primer momento en el que esa conversación de la noche anterior se volvió real. Me quedé mirando la cafetera unos segundos. Durante años siempre había preparado su café exactamente como le gustaba. 2 cucharadas de azúcar. Un poco de leche. Servido en su taza favorita. No porque me lo pidiera. Simplemente lo hacía. Pero esa mañana, mientras recordaba sus palabras, me vino otra idea a la cabeza. Si su felicidad no era mi responsabilidad, ¿por qué seguía comportándome como si lo fuera? Apagué la cafetera. Me vestí en silencio, tomé mis zapatillas deportivas y salí a correr. Correr no era algo que hiciera muy a menudo antes. Siempre decía que no tenía tiempo. O que estaba cansado después del trabajo. O que ya haría ejercicio el fin de semana. Pero esa mañana sentía una necesidad rara de salir de casa. De moverme. De pensar. El aire frío de la mañana me despejó más rápido de lo que esperaba. Corrí sin rumbo fijo por el barrio durante casi 40 minutos. No iba rápido, ni buscaba hacer récords. Solo necesitaba estar solo con mis pensamientos. Y mientras corría, algo empezó a sentirse, ligero. No sabía si era la adrenalina o simplemente el hecho de haber tomado una decisión, por pequeña que fuera. Cuando regresé a casa, 25F ya estaba despierta. Estaba en la cocina, apoyada contra la encimera con el móvil en la mano. En cuanto me vio entrar, frunció el ceño ligeramente. ¿Fuiste a correr? Sí. Dejé las llaves sobre la mesa y fui directo al fregadero a beber agua. Ella miró alrededor de la cocina. ¿No hiciste café? El tono de su voz tenía algo curioso. No era enfado. Era sorpresa. Como si algo del universo estuviera fuera de lugar. Me encogí de hombros. No. Hubo un pequeño silencio. ¿Por qué? Abrí el refrigerador y saqué una botella de agua. No se me ocurrió. Era mentira, claro. Pero tampoco sentía la necesidad de explicarlo. Durante años nunca había tenido que justificar por qué sí hacía cosas por ella. Ahora tampoco pensaba justificar por qué no las hacía. 25F me miró unos segundos más, como intentando descifrar algo. Finalmente suspiró. ¡Qué raro! No respondí. Me duché, me vestí y me preparé para ir al trabajo. Cuando salí del baño, ella estaba preparando su propio café. Era la primera vez en mucho tiempo que la veía hacerlo. Lo curioso fue que no parecía enfadada. Parecía, confundida. Y esa expresión me hizo darme cuenta de algo. Había roto una pequeña parte del guión.
Las relaciones largas, con el tiempo, funcionan casi como un sistema automático. Cada persona tiene un papel. Cada rutina se repite. Cada gesto se vuelve predecible. Yo era el que cuidaba los detalles. El que se aseguraba de que todo estuviera bien. El que anticipaba necesidades. Y ella, simplemente estaba acostumbrada a que eso ocurriera. Ese día no pasó nada más. Fuimos al trabajo. Hablamos por mensajes como cualquier otro día. Pero algo en mí ya no estaba funcionando igual. Durante las siguientes jornadas empecé a cambiar más cosas. No grandes gestos. Pequeñas cosas. Dejé de preguntarle constantemente cómo estaba. Dejé de planear las cenas del fin de semana. Dejé de recordarle cosas que tenía que hacer. Dejé de llenar el depósito de su coche cuando veía que estaba casi vacío. No lo hice con rabia. Ni siquiera lo pensé demasiado. Simplemente, dejé de hacerlo. Y lo curioso fue que, al principio, 25F no reaccionó. Creo que pensó que era algo temporal. Un par de días raros. Pero con cada día que pasaba, el patrón se volvía más evidente. Yo salía más de casa. Volvía a hablar con amigos que llevaba meses sin ver. Una noche quedé con un amigo del trabajo para tomar algo después de la oficina. Algo que antes evitaba porque siempre sentía que debía volver temprano. Otra tarde pasé por una tienda de fotografía y estuve casi una hora mirando cámaras y accesorios. Era una afición que había dejado completamente de lado. No porque ella me lo pidiera directamente. Simplemente porque, nunca parecía haber espacio para ello. Y mientras mi vida empezaba a expandirse un poco más allá de la rutina de casa y trabajo, 25F empezó a notar algo. Una noche llegué más tarde de lo habitual. Ella estaba sentada en el sofá con la televisión encendida. Pero en cuanto entré, bajó el volumen. ¿Llegaste tarde? Sí. ¿Dónde estabas? Me quité la chaqueta con calma. Por ahí. Antes habría explicado cada detalle. El bar. Los compañeros. Las conversaciones. Pero esa noche no sentí que fuera necesario. Ella me miró fijamente. Últimamente sales mucho. Me encogí de hombros. Un poco. Silencio. Entonces dijo algo que me hizo darme cuenta de que el experimento ya estaba teniendo efecto. Estás raro. No respondí inmediatamente. Porque la verdad era que yo no me sentía raro. Por primera vez en mucho tiempo. Me sentía más yo mismo. Cuando ella empezó a notar el cambio. Durante los días siguientes, la palabra raro empezó a aparecer cada vez más en nuestras conversaciones. No siempre de forma directa. A veces era una mirada más larga de lo normal. A veces un comentario casual que en realidad no era tan casual. Pero estaba claro que 25F empezaba a notar que algo había cambiado. Lo curioso es que, desde mi perspectiva, no estaba haciendo nada extraordinario. No había grandes discusiones ni decisiones dramáticas. Simplemente había dejado de hacer muchas cosas que durante años había hecho automáticamente. Y cuanto más pasaba el tiempo, más evidente se volvía ese vacío. La primera señal clara ocurrió unos días después de aquella conversación en el sofá. Era martes por la tarde. Yo estaba en el trabajo terminando unos informes cuando recibí una llamada suya. Algo poco común, porque normalmente nos comunicábamos por mensajes durante el día. Contesté. Sí. ¿Estás ocupado? Su tono era neutro, pero había algo tenso debajo. Un poco. ¿Qué pasa? Hubo una pausa corta. Necesito que recojas mi vestido de la tintorería antes de que cierren. En otro momento de mi vida ni siquiera habría pensado en ello. Simplemente habría dicho que sí. Pero esa vez, mientras escuchaba su voz al otro lado del teléfono, recordé otra cosa que había empezado a notar desde la conversación en la cocina. Muchas de las cosas que hacía por ella no eran realmente gestos voluntarios. Eran expectativas. Pequeñas responsabilidades invisibles que, en algún momento, se habían convertido en mi trabajo sin que nadie lo hubiera discutido. Miré la pantalla del ordenador. No puedo, respondí. Hubo un silencio inmediato. ¿Cómo que no puedes? Estoy ocupado. La pausa que siguió fue más larga esta vez. No era una pausa normal.
Era el tipo de silencio que aparece cuando alguien escucha algo que no esperaba en absoluto. Pero cierran en 1 hora, dijo finalmente. Entonces tendrás que pasar tú. No lo dije con agresividad. Solo como un hecho. Colgué antes de que pudiera decir algo más porque realmente tenía trabajo que terminar. Pero durante los minutos siguientes no pude evitar pensar en su reacción. No parecía enfadada. Parecía sorprendida. Esa noche llegué a casa un poco más tarde de lo habitual. Cuando abrí la puerta, lo primero que vi fue el vestido. Estaba extendido sobre la mesa del comedor dentro de su funda de plástico transparente. 25F lo había recogido ella misma. Estaba en la cocina cuando entré. Levantó la mirada apenas un segundo y luego volvió a lo que estaba haciendo. Hola. Hola. Esperé un comentario. ¿Alguna queja? ¿Alguna indirecta? Pero no dijo nada. Ese silencio era más extraño que cualquier discusión. Cenamos sin hablar demasiado. Y mientras estábamos sentados frente a frente, empecé a notar algo en su forma de mirarme. No era enfado. No exactamente. Era más bien una especie de evaluación constante. Como si estuviera intentando entender qué estaba pasando. Como si estuviera tratando de resolver un problema cuya lógica se le escapaba. Y tenía sentido. Porque durante años yo había sido completamente predecible. Si necesitaba algo, yo lo hacía. Si quería ir a algún sitio, yo lo organizaba. Si había un problema, yo intentaba solucionarlo. Mi comportamiento era tan constante que prácticamente formaba parte del ambiente. Y ahora, ya no. El siguiente momento significativo ocurrió ese mismo fin de semana. La prima de 25F se casaba en otra ciudad. Era un evento del que llevábamos meses hablando. Bueno, en realidad ella hablaba y yo escuchaba. Sabía exactamente cómo habría sido el plan antes. Yo conduciría. Pasaríamos el día con su familia. Sonreiría durante horas mientras escuchaba historias que ya había oído otras veces. No es que odiara esos eventos. Simplemente nunca me pregunté si realmente quería ir. Siempre asumí que debía hacerlo. El viernes por la noche, mientras cenábamos, 25F mencionó el tema como si fuera un recordatorio. Mañana tenemos que salir a las 5 para llegar a tiempo a la boda. Lo dijo mirando el móvil, sin levantar demasiado la vista. Yo estaba terminando de comer. Tú vete, respondí. Ella levantó la cabeza lentamente. ¿Qué? Que vayas tú. ¿Cómo que vaya yo? Tengo otros planes mañana. Hubo un silencio inmediato. Podía ver cómo su mente intentaba procesar la información. ¿Qué planes? Una exposición de fotografía. Era verdad. Había visto un anuncio unos días antes y me pareció interesante. Pero también sabía que esa respuesta iba a sorprenderla. ¿Desde cuándo te interesan las exposiciones? La pregunta no era inocente. Siempre me han interesado. Su expresión cambió ligeramente. Pero es la boda de mi prima. Lo sé. Se supone que íbamos juntos. Tú puedes ir igual. Ahora sí parecía molesta. ¿Y qué le digo a mi familia? Pensé la respuesta unos segundos. La verdad. ¿Qué verdad? La miré directamente. Que tenía algo más que hacer. El silencio que siguió fue pesado. Durante años habría cedido en ese momento. Habría dicho algo como bueno, da igual, vamos para evitar el conflicto. Pero esa noche no sentí esa urgencia. No estaba intentando demostrar nada. Simplemente, no quería ir. Finalmente ella suspiró, claramente frustrada. Estás actuando muy extraño últimamente. No respondí. Porque en el fondo sabía que, desde su punto de vista, tenía razón. El sábado por la tarde 25F se fue sola a la boda. La vi salir de casa arreglada, con el vestido que había recogido de la tintorería. Antes de cerrar la puerta se detuvo un segundo. ¿De verdad no vienes? No era una pregunta. No. Me observó unos segundos más. Había algo nuevo en su mirada. Algo que nunca había visto antes. No era enfado. Era inquietud. Como si de repente el terreno bajo sus pies ya no fuera tan sólido como siempre. Cuando la puerta se cerró,
la casa quedó en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo. Ese silencio se sintió extrañamente bien. Esa noche fui a la exposición. Caminé por la galería viendo fotografías durante casi 2 horas. Después me senté en un bar cercano y pedí una cerveza mientras revisaba algunas fotos que tenía guardadas en mi teléfono. Era una sensación simple. Pero mientras estaba sentado allí, mirando imágenes que había tomado años atrás durante viajes olvidados, entendí algo importante. Durante mucho tiempo había construido mi vida alrededor de alguien más. Y ahora estaba empezando a recuperarla. Cuando 25F regresó a casa cerca de la medianoche, no discutimos. No pregunté cómo había ido la boda. Ella tampoco preguntó por la exposición. Pero mientras nos preparábamos para dormir, pude notar algo claro. La forma en que me miraba había cambiado. La seguridad que siempre había tenido sobre nuestra relación ya no estaba ahí. Y aunque todavía no lo decía en voz alta, empezaba a darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la historia. El silencio que empezó a crecer. Los días después de la boda fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. No hubo discusiones. No hubo reproches. Ni siquiera comentarios pasivo-agresivos que antes eran bastante comunes cuando algo no le gustaba. Solo silencio. Y al principio pensé que quizás simplemente había decidido ignorarlo. Pero pronto me di cuenta de que no era eso. Era observación. El lunes por la mañana, mientras me preparaba café en la cocina, 25F estaba sentada en la mesa revisando su teléfono. Levantó la vista cuando abrí el refrigerador. ¿Dormiste bien?, preguntó. La pregunta era normal. Pero el tono no lo era. Era demasiado neutral. Sí, respondí. Asintió lentamente y volvió al teléfono. Antes, en una mañana cualquiera, la conversación habría sido diferente. Habría comentarios sobre el día. Sobre el tráfico. Sobre algo que necesitábamos comprar. Pero ahora cada interacción parecía más calculada. Como si ambos estuviéramos caminando alrededor de algo que todavía no queríamos nombrar. Terminé el café, agarré las llaves y me dirigí hacia la puerta. Me voy, dije. ¿A qué hora vuelves? Antes nunca hacía esa pregunta. Simplemente asumía que volvería a la hora de siempre. No sé, respondí. La vi levantar ligeramente las cejas. ¿No sabes? Depende. ¿De qué? Me encogí de hombros. Del día. Hubo una pequeña pausa. No dijo nada más, pero cuando cerré la puerta detrás de mí, pude sentir claramente su mirada siguiéndome. Era una sensación extraña. Durante años había sido completamente transparente para ella. Predecible. Seguro. Y ahora, por primera vez, parecía que ya no sabía exactamente qué esperar. Esa misma semana ocurrió algo pequeño. Pero revelador. Era miércoles por la noche. Yo estaba sentado en el sofá revisando algunas fotos en mi laptop. 25F salió del baño y se dejó caer en el otro extremo del sofá. Durante unos minutos ninguno dijo nada. Luego habló. Mi hermana va a venir el sábado. Asentí sin levantar la vista de la pantalla. Oga. Esperó unos segundos. Va a quedarse a cenar. Está bien. Silencio otra vez. Podía sentir que algo no encajaba para ella. Finalmente dijo. Antes siempre preguntabas qué íbamos a cocinar. Levanté la mirada. ¿Quieres que pregunte? Ella dudó un segundo. No, solo digo. Volví a la laptop. Entonces no hay problema. La incomodidad en el ambiente era casi tangible. Antes, ese tipo de conversaciones seguían un guión claro. Ella proponía algo. Yo me involucraba inmediatamente. Empezábamos a planear. Ahora no. Ahora simplemente escuchaba y decidía si quería participar. Y la mayoría de las veces no sentía ninguna urgencia por hacerlo. Unos minutos después cerré la laptop. Voy a salir un rato. 25F levantó la cabeza. ¿Ahora? Sí. ¿A dónde? No había acusación en su voz. Solo curiosidad. A caminar. Frunció el ceño ligeramente.
Son casi las 10. Sí. Esperó unos segundos, como si estuviera evaluando si debía decir algo más. Pero finalmente solo asintió. Oga. Agarré la chaqueta y salí. El aire de la noche estaba frío, pero agradable. Caminé sin rumbo claro durante casi una hora. Y mientras caminaba, me di cuenta de algo curioso. No sentía culpa. Durante mucho tiempo cualquier cosa que hiciera solo para mí venía acompañada de una pequeña sensación de responsabilidad. Como si siempre hubiera algo más importante que debía estar haciendo por la relación. Pero esa noche no. Solo estaba caminando. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. 25F estaba en la cama leyendo. Levantó la mirada cuando entré al dormitorio. Volviste tarde. No tanto. Miró el reloj en la mesita. Casi las 11. Me encogí de hombros mientras dejaba la chaqueta. Supongo. Hubo un pequeño silencio. Luego cerró el libro. ¿Te pasa algo? La pregunta quedó flotando en el aire. No parecía un ataque. Parecía una duda genuina. ¿A qué te refieres? Ella dudó. Es solo que, últimamente estás diferente. Me senté en el borde de la cama. ¿Diferente cómo? No sé. Pensó unos segundos. Distante. No respondí inmediatamente. Porque lo curioso era que, desde mi punto de vista, no me sentía distante. Simplemente me sentía, normal. Menos pendiente. Menos reactivo. Menos disponible para todo. Finalmente dije. Solo estoy haciendo mis cosas. Ella me observó durante unos segundos. Siempre has hecho tus cosas. Negué con la cabeza lentamente. No realmente. El silencio que siguió fue largo. Pude ver cómo trataba de procesar esa respuesta. ¿Estás enfadado conmigo? Preguntó finalmente. No. ¿Seguro? Sí. Entonces, ¿qué está pasando? La miré un momento. Y por primera vez desde que todo había empezado, pensé seriamente en explicarlo. En decirle que durante años había estado funcionando en automático. Que muchas de las cosas que hacía no venían de una elección real, sino de una especie de inercia emocional. Pero también sabía algo más. Ese tipo de conversaciones rara vez salen bien. Especialmente cuando una de las personas no sabía que el sistema estaba cambiando. Así que simplemente dije. Nada. Ella no parecía convencida. Pero tampoco insistió. Apagó la luz de su lado de la cama y se acomodó bajo las sábanas. Buenas noches. Buenas noches. Me acosté unos minutos después. La habitación quedó completamente oscura. Y mientras estaba allí, mirando el techo que apenas podía distinguir en la penumbra, noté algo más. 25F se movía más de lo normal. Pequeños cambios de posición. Respiraciones largas. El tipo de movimientos que hace alguien cuando está pensando demasiado. Finalmente, después de varios minutos, habló en voz baja. Oye. Sí. Hubo una pausa. ¿Te gustó la exposición? Era una pregunta simple. Pero no era realmente sobre la exposición. Era su forma de volver a entrar en la conversación. De entender una parte de esta nueva versión de mí que todavía no comprendía. Pensé unos segundos. Sí. ¿Era buena? Bastante. Silencio. Luego dijo algo casi en un susurro. Antes me habrías llevado contigo. No respondió a eso. Porque ambos sabíamos que tenía razón. Y también sabíamos que algo había cambiado. Algo que ninguno de los dos terminaba de entender todavía. Pero que ya no parecía posible ignorar. La cena del sábado. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Durante el resto de la semana casi no hablamos del tema. 25F mencionó una o dos veces que su hermana llegaría por la tarde, pero lo hizo de forma breve, como si ya no estuviera segura de cuánto debía incluirme en el plan. Antes, una visita familiar significaba una especie de preparación previa. Había listas. ¿Qué cocinar? ¿A qué hora limpiar? ¿Qué vino comprar? Esta vez no. El sábado por la mañana me desperté temprano, preparé café y me senté en la sala a revisar algunas fotos en la cámara.
La casa estaba tranquila. 25F se levantó una hora después. Entró a la cocina con el cabello recogido y una camiseta grande. Me miró brevemente antes de abrir el refrigerador. Buenos días. Buenos días. Se quedó mirando el interior del refrigerador unos segundos más de lo necesario. Luego lo cerró. Voy a ir al supermercado. Asentí. Oga. Esperó un momento. ¿Quieres algo? No. Otra pequeña pausa. Voy a comprar cosas para la cena. Perfecto. La conversación terminó ahí. Pero antes de salir de la cocina, se detuvo un segundo. Mi hermana llega a las 7. ¿Está bien? Asintió lentamente y salió del departamento. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Y otra vez sentí esa sensación extraña de tranquilidad. No era que estuviera intentando evitarla. Simplemente ya no sentía esa presión constante de anticipar cada necesidad de la relación. Pasé la mañana editando fotos. Al mediodía salí a caminar un rato y tomé algunas imágenes en un parque cercano. Nada especial, pero me gustaba volver a hacerlo. Era algo que había abandonado casi por completo durante los últimos años. No porque alguien me lo hubiera pedido, sino porque, sin darme cuenta, había empezado a priorizar otras cosas. Cuando regresé al departamento, cerca de las 5, la casa estaba diferente. La mesa del comedor estaba preparada. Había velas, copas de vino y varios ingredientes repartidos por la cocina. 25F estaba cortando verduras. Levantó la mirada cuando entré. ¿Volviste? Sí. Dejé la cámara sobre la mesa de la sala. ¿Necesitas ayuda? La pregunta salió casi automática. Ella se quedó quieta un segundo, como si la estuviera analizando. No. ¿Segura? Sí. Su respuesta fue rápida. Pero no sonaba molesta. Sonaba, cuidadosa. Como si estuviera tratando de no crear una situación incómoda. Asentí y fui al sofá. Encendí la televisión, pero apenas prestaba atención. Desde donde estaba podía verla moverse por la cocina. Antes, en una situación así, probablemente habría estado allí con ella. Cortando algo. Probando la salsa. Preguntando si faltaba algo. Ahora simplemente estaba, presente. Nada más. Después de unos minutos ella habló desde la cocina. ¿Cómo estuvo tu mañana? Giré ligeramente la cabeza hacia ella. Bien. ¿Saliste? Sí. ¿A tomar fotos? Un poco. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que me sorprendió un poco. Hace años que no te veía hacerlo tan seguido. Supongo que sí. No agregó nada más. Pero noté algo en su tono. No era crítica. Era más bien, curiosidad. A las 7 en punto sonó el timbre. 25F fue a abrir la puerta. Escuché la voz de su hermana antes de verla. Risas. El sonido de un abrazo. Luego entraron a la sala. Hola. Dijo su hermana al verme. Hace tiempo. Me levanté del sofá. Sí, bastante. Nos saludamos rápidamente. Ella dejó su bolso en una silla y miró alrededor. La casa está muy bonita. Gracias, respondió 25F desde la cocina. La conversación empezó de forma normal. Preguntas sobre el trabajo. Sobre la ciudad. Sobre algunas personas en común. Pero después de unos minutos empecé a notar algo curioso. Su hermana miraba a 25F de vez en cuando. No de forma obvia. Pero lo suficiente para que pareciera una conversación silenciosa entre ellas. Finalmente, mientras abríamos una botella de vino, su hermana dijo algo que cambió ligeramente el ambiente. Oye, tu familia preguntó por ti en la boda. Miré la copa mientras servía el vino. Sí. Sí. Le sorprendió que no fueras. Levanté la mirada. 25F estaba observando la escena desde la cocina. Tenía otros planes, respondí. Su hermana levantó ligeramente las cejas. ¿Así? Una exposición de fotografía. Hubo un pequeño silencio. Luego sonrió de forma educada. Interesante.
Pero su mirada fue rápidamente hacia 25F. Y esta vez sí noté claramente la pregunta silenciosa. Durante la cena la conversación siguió fluyendo. Pero había momentos en los que sentía la atención de ambas sobre mí. No de forma hostil. Más bien como si estuvieran tratando de entender algo. En un momento, mientras 25F llevaba platos a la cocina, su hermana se inclinó ligeramente hacia mí. Oye. Sí. ¿Todo bien entre ustedes? La pregunta fue directa. No parecía malintencionada. Solo, curiosa. Pensé unos segundos. Sí. Ella inclinó la cabeza. Porque tu novia me dijo que últimamente estás raro. Sonreí un poco. Supongo que depende de cómo lo mires. Eso pareció divertirle. ¿Y cómo debería mirarlo? Antes de que pudiera responder, 25F volvió con los platos. La conversación cambió de tema. Pero durante el resto de la noche, algo en el ambiente había cambiado. No era tensión. Era más bien una especie de nueva dinámica. La forma en que 25F me observaba ya no era solo inquietud. Ahora también había algo más. Atención. Interés. Como si de repente estuviera mirando a alguien que creía conocer, pero que ahora se comportaba de maneras inesperadas. Cuando su hermana finalmente se fue, cerca de las 11, la casa volvió a quedar en silencio. 25F cerró la puerta y se apoyó contra ella un segundo. Luego me miró. Mi hermana cree que estamos peleados. ¿Y tú qué crees? Caminó lentamente hacia la sala. Se sentó frente a mí. No lo sé. La respuesta fue honesta. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego dijo algo que llevaba tiempo flotando en el aire. Siento que ya no puedo predecirte. No había acusación en su voz. Solo una especie de desconcierto. La miré un momento antes de responder. Tal vez nunca debiste poder hacerlo. Ella no respondió. Pero en su expresión había algo nuevo. No era solo inquietud ahora. Era conciencia. La historia que siempre había conocido, ya no estaba siguiendo el mismo guión. La conversación que casi ocurre. Después de que su hermana se fue, la casa quedó en silencio otra vez. No era un silencio incómodo. Pero tampoco era el tipo de silencio relajado que existe cuando dos personas se sienten completamente en sintonía. Era un silencio lleno de pensamientos. 25F se levantó del sofá y empezó a recoger algunos platos que habían quedado sobre la mesa. Antes yo me habría levantado inmediatamente para ayudar. Pero esta vez me quedé sentado unos segundos más. No por indiferencia, sino porque quería observar algo que había empezado a notar en los últimos días. Quería ver qué hacía ella cuando yo no reaccionaba automáticamente. Llevó los platos a la cocina. Escuché el sonido del agua en el fregadero. Después de un momento, su voz llegó desde allí. ¿Vas a quedarte ahí toda la noche? Sonreí levemente. Me levanté y caminé hacia la cocina. No. Me apoyé en la encimera mientras ella lavaba los platos. Había algo casi meditativo en la forma en que lo hacía. Movimientos lentos. Cuidadosos. Pero también podía notar que su mente estaba en otra parte. Finalmente cerró el grifo. Secó sus manos con una toalla y se giró hacia mí. Tenemos que hablar. La frase era inevitable. Y, en cierto modo, esperada. Pero curiosamente no sentí esa tensión inmediata que solía aparecer cuando alguien decía esas palabras. Solo asentí. Oga. Nos quedamos en la cocina unos segundos. Ella parecía estar organizando sus ideas. No entiendo qué está pasando, dijo finalmente. Su voz no era agresiva. Era más bien, cansada. ¿Qué parte? Pregunté. Eso pareció frustrarla un poco. Todo. Se cruzó de brazos. Hace unas semanas eras una persona completamente distinta. ¿Distinta cómo? Más, involucrado. La palabra quedó flotando en el aire. Pensé unos segundos antes de responder. Sigo aquí. Ella negó lentamente con la cabeza. No es lo mismo. Había algo en su expresión que me hizo entender algo importante. Para ella, esta conversación no era solo sobre pequeños cambios de comportamiento. Era sobre estabilidad.
Durante años había sabido exactamente cómo funcionaba nuestra relación. Había un equilibrio claro. Roles claros. Expectativas claras. Y ahora ese sistema estaba moviéndose. ¿Hice algo mal? Preguntó de repente. La pregunta me sorprendió un poco. No. Entonces explícamelo. La miré un momento. No parecía estar preparándose para una discusión. Parecía realmente querer entender. No es algo que hicieras tú, dije finalmente. Entonces, ¿qué es? Pensé unos segundos. Creo que durante mucho tiempo estuve funcionando en automático. Frunció ligeramente el ceño. ¿Automático? Sí. Me senté en una de las sillas de la cocina. Hacía muchas cosas sin pensar demasiado en si realmente quería hacerlas. Ella se quedó quieta. Procesando la idea. ¿Estás diciendo que no querías hacer cosas conmigo? No exactamente. ¿Entonces qué? Exhalé lentamente. Que muchas veces lo hacía porque parecía lo normal. El silencio que siguió fue largo. Podía ver cómo intentaba reorganizar años de recuerdos bajo esta nueva explicación. Pero nunca dijiste nada. Lo sé. Entonces, ¿por qué ahora? Esa era una buena pregunta. Pero la respuesta no era sencilla. Supongo que en algún momento me di cuenta de que estaba viviendo más para mantener el sistema funcionando que para vivir mi propia vida. Sus ojos se movieron ligeramente. ¿Y nuestra relación es parte de ese sistema? La pregunta era directa. Es parte de mi vida, respondí. No es lo mismo. Tenía razón. Pero tampoco era tan simple. No estoy diciendo que la relación sea el problema, dije. Pero algo cambió. Sí. Apoyó las manos sobre la mesa. ¿Estás pensando en terminar conmigo? La pregunta llegó más rápido de lo que esperaba. La miré unos segundos. No. Ella soltó el aire lentamente. Pero su expresión seguía siendo seria. Entonces necesito entender algo. ¿Qué? ¿Esto es temporal? Pensé en la pregunta. Era interesante cómo estaba intentando clasificar el cambio. Como si fuera una fase. Un momento extraño que eventualmente volvería a la normalidad. Pero la verdad era otra. No lo sé, respondí. Esa respuesta no le gustó. Lo vi inmediatamente. Eso no ayuda mucho. Es la verdad. Nos quedamos en silencio otra vez. Luego dijo algo que no esperaba. Hoy te vi diferente. ¿Cuándo? Durante la cena. Me incliné ligeramente hacia atrás en la silla. ¿Diferente cómo? Ella dudó un segundo. Más, tranquilo. Eso me hizo pensar. Tal vez lo estoy. Sus ojos se movieron ligeramente. Antes siempre parecías intentar mantener todo bajo control. No había pensado en eso. Pero tal vez tenía razón. Y ahora no, dijo. No tanto. Se quedó mirándome unos segundos. Y luego dijo algo casi en voz baja. Eso también me asusta un poco. No respondí inmediatamente. Porque entendía lo que quería decir. Cuando alguien deja de reaccionar de la forma en que siempre lo hizo, todo el equilibrio alrededor cambia. Finalmente pregunté. ¿Por qué? Ella pensó un momento. Porque ya no sé exactamente dónde estoy parada. La frase quedó flotando entre nosotros. Y por primera vez desde que todo había empezado, tuve la sensación clara de que 25F estaba empezando a ver algo que antes no veía. Durante mucho tiempo había asumido que nuestra relación era una estructura sólida. Predecible. Estable. Pero ahora empezaba a entender que esa estabilidad había dependido, en gran parte, de que yo nunca cuestionara el sistema. Y ahora que lo estaba haciendo, todo se sentía distinto. Algo que ella no esperaba sentir. Después de esa conversación en la cocina, no hubo una conclusión clara. No dijimos todo está bien. Tampoco dijimos esto está mal. Simplemente dejamos que la conversación se agotara. 25F se levantó primero. Terminó de secar los últimos platos y los guardó en el armario sin decir nada más. Yo me quedé sentado unos segundos en la silla, pensando en lo que acababa de pasar. Había sido,
probablemente, la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Y aún así, parecía que solo habíamos tocado la superficie. Cuando finalmente fui al dormitorio, ella ya estaba en la cama. La luz de su lado estaba encendida y tenía el teléfono en la mano, pero no parecía realmente estar leyendo nada. Levantó la mirada cuando entré. ¿Vas a dormir? En un rato, respondí. Me senté en el borde de la cama para quitarme los zapatos. Pude sentir su mirada unos segundos más de lo normal. ¿Qué? Pregunté. Ella dudó un segundo. Nada. Pero era obvio que no era nada. Me levanté y fui al baño. Cuando regresé, ella ya había apagado la luz. La habitación estaba en silencio. Me acosté mirando hacia el techo. Pasaron unos minutos. Luego otros. Podía escuchar su respiración tranquila a mi lado, pero sabía que no estaba dormida. Finalmente habló. ¿Sigues ahí? Sí. Hubo una pequeña pausa. ¿Estás bien? La pregunta me hizo pensar. Sí. ¿Seguro? Giré la cabeza hacia su lado de la cama, aunque apenas podía verla en la oscuridad. ¿Por qué no lo estaría? Tardó unos segundos en responder. No lo sé. Se movió ligeramente bajo las sábanas. Hoy dijiste algo que me dejó pensando. ¿Qué cosa? Lo de vivir en automático. La habitación volvió a quedar en silencio. Nunca pensé que te sintieras así. Ni yo, respondí. Eso pareció sorprenderla. ¿Cómo que ni tú? Durante mucho tiempo no me di cuenta. Se acomodó de lado, probablemente mirándome ahora. ¿Y qué cambió? Pensé en esa pregunta durante varios segundos. Había muchas respuestas posibles. Pequeños momentos acumulados. Sensaciones que se habían ido formando lentamente. Pero ninguna tenía un punto exacto de inicio. Creo que simplemente me cansé, dije finalmente. ¿De mí? No. ¿Entonces de qué? Miré hacia el techo. De no pensar demasiado en lo que quería. Ella no respondió inmediatamente. Luego dijo algo inesperado. Yo siempre pensé que eras feliz así. La frase no tenía malicia. Era simplemente una observación honesta. Tal vez lo parecía. Lo parecías. Hubo otra pausa. Luego escuché un pequeño suspiro. Es extraño. ¿Qué cosa? Verte así. ¿Así como? Pensó unos segundos. Más, independiente. No supe exactamente qué responder a eso. Pero entonces dijo algo que realmente me sorprendió. Hoy mi hermana me preguntó si estabas enfadado conmigo. ¿Y qué le dijiste? Que no. ¿Y te creyó? Se quedó en silencio unos segundos. No estoy segura. Eso me hizo sonreír ligeramente en la oscuridad. Probablemente pensó que estábamos peleados. Sí. Pero no lo estamos. No. Otro pequeño silencio. Luego ella dijo algo en voz baja. Pero tampoco estamos exactamente igual. No. Esa palabra quedó flotando entre nosotros. No era una acusación. Era simplemente un reconocimiento. Finalmente, después de unos minutos más, escuché su respiración volverse más lenta. Esta vez sí parecía dormida. Pero yo seguía despierto. Mirando el techo. Pensando en algo que había empezado a notar desde hacía unos días. Algo que todavía no había mencionado. Porque aún no estaba completamente seguro. Pero que empezaba a ser evidente. El cambio no solo estaba afectando la estabilidad de la relación. También estaba cambiando la forma en que 25F me miraba. Antes su mirada tenía algo muy específico. Seguridad. La tranquilidad de alguien que siente que entiende completamente a la otra persona. Ahora no. Ahora había algo distinto. Incertidumbre. Curiosidad. Y algo más que todavía no sabía cómo nombrar. Algo que parecía crecer cada vez que yo hacía algo inesperado. Cada vez que no seguía el guión habitual. Cada vez que actuaba de una forma que ella no podía anticipar. Esa noche, mientras finalmente empezaba a quedarme dormido, pensé en una posibilidad que antes nunca habría considerado. Quizás. El cambio que tanto la inquietaba.
También estaba despertando algo nuevo en ella. La decisión. Los días después de aquella conversación en la cama fueron tranquilos en la superficie. Pero debajo de esa calma había algo distinto. Algo que ya no podía ignorar. 25F estaba más atenta a mí que nunca. Pequeños detalles. Pequeñas preguntas. Pequeñas miradas que aparecían cuando pensaba que yo no estaba mirando. Antes, durante años, yo había sido el que prestaba atención constante. El que notaba su estado de ánimo. El que anticipaba necesidades. El que intentaba mantener todo funcionando sin fricción. Ahora los roles se habían desplazado ligeramente. Y aunque ella intentaba actuar con normalidad, era evidente que algo en su percepción de la relación se había movido. Una noche, mientras cenábamos, mencionó algo que terminó de aclararme muchas cosas. He estado pensando en lo que dijiste el otro día, dijo mientras movía la comida en su plato. ¿Sobre qué? Sobre vivir en automático. No respondí inmediatamente. ¿Y? Ella levantó la mirada. No sabía que te sentías así. Ni yo lo sabía del todo. Asintió lentamente. Pero ahora que lo dijiste, algunas cosas tienen sentido. Esperé a que continuara. Antes siempre parecías demasiado dispuesto. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Demasiado? Sí. Se encogió de hombros. Como si siempre quisieras asegurarte de que todo estuviera bien. No lo dijo con reproche. Lo dijo casi como una observación clínica. ¿Y eso es malo? Ella pensó unos segundos. No malo. Hizo una pequeña pausa. Pero ahora te ves diferente. ¿Diferente cómo? Sus ojos se detuvieron en los míos. Más interesante. La palabra me sorprendió más de lo que esperaba. No respondí. Pero algo dentro de mí se movió. Porque entendí exactamente lo que estaba pasando. Durante años yo había sido predecible. Estable. Confiable. Y en el proceso, también me había vuelto completamente seguro para ella. Tan seguro, que ya no generaba ninguna incertidumbre. Ninguna tensión. Ningún misterio. Y ahora, después de solo unas semanas de actuar de forma diferente, su interés estaba creciendo. No porque yo hubiera cambiado quién era realmente, sino porque había dejado de comportarme de una manera que la hacía sentirse completamente cómoda. Ese pensamiento se quedó conmigo durante varios días. Y cuanto más lo analizaba, más claro se volvía algo que no había querido admitir. La relación que habíamos construido funcionaba bajo un equilibrio muy específico. Yo daba estabilidad. Yo daba atención constante. Yo mantenía la estructura emocional. Y ella, simplemente vivía dentro de ese sistema. No porque fuera mala persona, sino porque ese sistema siempre había estado ahí. Pero ahora que yo dejaba de sostenerlo de la misma forma, su percepción de mí cambiaba. No porque yo fuera más valioso, sino porque ahora había incertidumbre. Y por primera vez me pregunté algo que nunca me había permitido pensar con total honestidad. ¿Era realmente la relación que quería? La respuesta apareció más rápido de lo que esperaba. No. No porque hubiera odio. No porque hubiera traición. Simplemente porque me di cuenta de algo fundamental. Durante demasiado tiempo había estado en esa relación desde un lugar que no era completamente libre. Había sido una versión de mí que intentaba encajar en un sistema. Y ahora que estaba empezando a recuperar partes de mí que había dejado de lado, no quería volver atrás. La decisión se formó en silencio. Sin drama. Sin rabia. Solo claridad. Una noche, después de cenar, la encontré en la sala viendo algo en el teléfono. Me senté frente a ella. Oye. Levantó la mirada. Sí. Hubo un momento breve donde pensé en todas las maneras más suaves de decirlo. Pero también sabía que no tenía sentido rodear demasiado la idea. Creo que deberíamos terminar. Su expresión cambió inmediatamente. No fue un cambio exagerado. Pero sí claro. ¿Qué? La palabra salió casi en un susurro. He estado pensando mucho en las últimas semanas. Se quedó completamente quieta. ¿Esto es por lo que hablamos? En parte. Pensé que estábamos arreglando las cosas.
Negué suavemente con la cabeza. No creo que haya nada que arreglar. Eso pareció confundirla aún más. Entonces no entiendo. Tomé aire lentamente. Durante mucho tiempo estuve en esta relación de una manera que no era completamente honesta conmigo mismo. Sus ojos no se apartaban de los míos. Pero ahora lo eres. Sí. Entonces, ¿por qué terminar? La pregunta tenía lógica desde su perspectiva. Pero para mí la respuesta ya era clara. Porque lo que estoy empezando a descubrir sobre mí no encaja con la vida que teníamos. El silencio que siguió fue largo. Podía ver cómo intentaba procesar cada palabra. Pero podemos cambiar cosas, dijo finalmente. Lo sé. Entonces, ¿por qué no intentarlo? La miré unos segundos. Porque no quiero reconstruir algo que nació desde una versión mía que ya no existe. Eso la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Sus ojos bajaron por primera vez. Pensé que estábamos bien. Lo estábamos, dentro de ese sistema. Y ahora no. Ahora estoy viendo cosas que antes no veía. Se quedó completamente callada. El tipo de silencio que aparece cuando alguien se enfrenta a una realidad que no esperaba. Finalmente dijo algo muy bajo. ¿Ya tomaste la decisión? Sí. Levantó la mirada otra vez. Había tristeza en sus ojos. Pero también algo más. Comprensión. Tal vez no completa. Pero suficiente para entender que esto no era una discusión más. Era un final. Después de un momento largo, asintió lentamente. Supongo que, no puedo obligarte a quedarte. No. La habitación quedó en silencio otra vez. Pero esta vez era un silencio distinto. Más definitivo. Más pesado. Y al mismo tiempo, curiosamente, más honesto que cualquier otro que hubiéramos tenido en mucho tiempo. El momento en que terminó. Después de decirlo, la palabra terminar quedó flotando en la sala como algo físico. Ni ella ni yo hablamos durante varios segundos. 25F seguía sentada frente a mí, con el teléfono aún en la mano, aunque claramente ya no estaba mirando la pantalla. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Finalmente dejó el teléfono sobre la mesa. No pensé que hablabas en serio, dijo. Su voz era baja. No temblaba, pero tampoco sonaba firme. Hablo en serio. Esa fue la primera vez que lo escuchó sin espacio para interpretaciones. Durante semanas habíamos tenido conversaciones ambiguas. Reflexiones. Comentarios sobre cambios. Pero esto era distinto. Esto era una línea clara. Ella bajó la mirada al suelo unos segundos. Pensé que solo estabas, pasando por algo. No respondí. Porque entendía perfectamente por qué lo había pensado. Cuando una dinámica lleva años funcionando de cierta manera, cualquier cambio se percibe como una fase temporal. Algo que eventualmente vuelve a su forma anterior. Pero yo sabía que no era así. Y también sabía que si me quedaba, tarde o temprano volvería a ocupar el mismo lugar de siempre. No por culpa de ella. Sino porque las relaciones tienden a volver a sus viejos patrones si nadie rompe realmente el ciclo. 25F levantó la mirada otra vez. ¿Desde cuándo pensabas esto? Pensé unos segundos. Desde hace un tiempo. ¿Semanas? Más o menos. Asintió lentamente. ¿Desde antes de la boda de mi prima? Sí. Esa respuesta pareció dolerle más de lo que esperaba. No porque la boda fuera importante en sí, sino porque ese había sido uno de los primeros momentos en que ella notó el cambio. Entonces ya sabías que querías terminar, cuando decidiste no ir. Sí. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Esta vez más pesado. Ella se recostó contra el sofá, mirando el techo. Es raro. ¿Qué cosa? No estoy enfadada. Eso me sorprendió un poco. No. Negó suavemente. No. Se quedó mirando el techo unos segundos más. Estoy, triste. La forma en que lo dijo fue muy simple. Sin dramatismo. Solo un hecho. Lo siento. Lo sé. Sus ojos volvieron a los míos. Pero creo que entiendo lo que intentabas decir. Esperé. Cuando hablaste de vivir en automático.
Asentí ligeramente. Sí. Supongo que yo también estaba en automático. Eso no lo había considerado completamente. Pero tenía sentido. En una dinámica larga, ambos terminan acomodándose a los roles que funcionan. Nunca pensé que estuvieras sacrificando tanto de ti, dijo. Yo tampoco lo pensé durante mucho tiempo. Ella dejó escapar una pequeña risa triste. Es irónico. ¿Qué cosa? Ahora que empezaste a ser más tú mismo, es cuando te vas. La frase era dolorosa. Pero también era cierta. Supongo que es parte del proceso, dije. Hubo otro silencio. Luego preguntó algo más. ¿Hay alguien más? No. La respuesta fue inmediata. ¿Seguro? Completamente. Asintió lentamente. Parecía creerme. Se quedó callada unos segundos más. Luego respiró profundo. Entonces, ¿esto es definitivo? Sí. La palabra cayó con peso. Definitivo. El punto final. 25F cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había lágrimas, pero no estaba llorando. Era más bien la reacción natural de alguien que estaba aceptando algo difícil. ¿Cuándo pensabas irte? La pregunta era práctica. Real. No lo había pensado exactamente. ¿Pero vas a irte? Sí. Miró alrededor del departamento. Los muebles. Las fotos. Los objetos que habíamos acumulado durante años. Supongo que tiene sentido que seas tú quien se vaya. Sí. La casa había sido originalmente de ella. Se levantó del sofá y caminó lentamente hacia la ventana. La ciudad seguía moviéndose afuera como si nada hubiera pasado. Autos. Luces. Personas caminando por la calle. Se quedó allí varios segundos. Luego habló sin girarse. No esperaba que nuestra relación terminara así. Yo tampoco. Siempre pensé que, si pasaba, sería por una pelea grande. Sí. O por algo dramático. Lo sé. Giró finalmente para mirarme. Pero solo, decidiste irte. La frase no era una acusación. Era simplemente la forma más directa de describir lo que estaba ocurriendo. Sí. Nos quedamos mirándonos unos segundos. Luego ella asintió lentamente. No como alguien que está de acuerdo, sino como alguien que entiende que no puede cambiar lo que acaba de ocurrir. Está bien. La palabra fue suave. Pero definitiva. Está bien, repitió. Y en ese momento, sin gritos, sin reproches, sin escenas. Nuestra relación de años terminó.